Yo siempre, en todos mis libros, siempre le dedico un capítulo a la microbiota. Y entonces soñaba con escribir un libro entero sobre esta relación, sobre la microbiota y nuestras hormonas. Los libros de divulgación que yo había leído hasta el momento siempre hablaban como en genérico, ¿no? O sea, para todos, ¿no? La microbiota de hombres y mujeres por igual, bueno, lo de siempre, ¿no? Entonces decía, vale, si nos ponemos las gafas femeninas y vemos qué implica esto desde la primera menstruación hasta la última, mi propósito de vida, en realidad, es compartir todo este conocimiento para que las mujeres tengamos los recursos para cuidarnos. Hola, soy Tania Lasanta, mentora de mujeres líderes y fundadora de Luminiscencia del Talento, la herramienta con base científica que te permite triunfar siendo tú misma. En este podcast ahondamos en las historias de mujeres que han llegado a su propia versión del éxito a través de su luminiscencia y el objetivo es ayudarte a seguir irradiando la tuya propia. Te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún episodio y te dejo disfrutando de este. Bienvenida al podcast Luminiscencia del Talento, soy Tania Lasanta, estamos en Córica Studio y hoy tenemos a una mujer luminiscente que es ingeniera química, especializada en alimentación y salud hormonal femenina, autora de 4 libros. Bienvenida, Marta León. Muchas gracias, Tania. Bueno, gracias por venirte porque cuadrar esto en tu agenda, porque tú vives en Barcelona, grabamos en Madrid, pero tú a la vez vienes muchísimo por grabaciones de televisión. ¿Cómo es tu agenda ahora mismo? No me la quiero imaginar. Bueno, pues a veces es más tranquila, otras veces es un poco frenética, pero bueno, muy divertida, porque es como siempre muy dinámica y a mí esto me gusta, ¿no? Como que el dinamismo, ¿no? Y no me da para aburrirme, la verdad. Yeah. Tú eres de Málaga, pero vives en Barcelona, ¿no? ¿Por aquello de la costa o no? Pues en realidad sí, ¿eh? En realidad sí. No sé si le pasa a más gente, pero siempre decimos que los costeños, ¿no? Esto lo dice mucho en Latinoamérica, lo de costeño, a mí es una palabra que me encanta, que los costeños, cuando vivimos lejos del mar, siempre echamos de menos el mar. Y a mí esto me ha pasado, porque de hecho he vivido en distintos sitios, yo tuve un tiempo viviendo en Madrid hace años, y yo recuerdo por la noche en Madrid, cuando yo veía el horizonte y veía todas las lucecitas, ¿no? Desde a veces las zonas un poquito más altas o así, yo me imaginaba como el litoral del mar, ¿no? Como el paseo marítimo, o sea, era una cosa como que... Y me daba cuenta que echaba muchísimo de menos el mar. Entonces también ahora el vivir en Barcelona, bueno, pues es esto de una ciudad grande, que puedes hacer muchas cosas, ¿no? A nivel cultural, tal, pero tiene el mar cerca, ¿sabes? Es como que la energía del mar está presente, aunque no vaya todos los días a la playa, porque no voy, ojalá, no voy todos los días, ni mucho menos, pero es como, no sé cómo explicarlo, ¿no? Es como que se siente. Sí, sabes que está ahí, se siente más casa. Porque, claro, alguien al final con tu agenda, que eres divulgadora habitual en programas que se graban, entiendo, mayoritariamente desde aquí, aunque hay otros en Barcelona, ¿no? Puede pensar, decir, bueno, pues me voy a Madrid, que total lo tengo como más fácil, pero no es tu realidad. No, de hecho, a mí Madrid me encanta y de hecho me gusta más ahora, que no vivo aquí, que antes, porque es como, pues tiene esta cosa que es muy divertida, también es como muy dinámica, ¿no? Entonces vienes, haces las cosas, ves a la gente, incluso si te da un poquito el tiempo hasta puedes hacer, ¿no? Ir a un sitio a cenar, a un sitio chulo o ver algún espectáculo chulo, pero luego tengo la sensación de que, vale, pasado un tiempo ya vuelvo como a casa y vuelvo, o sea, casa para mí es, ¿no? Una zona más cerca del mar, ¿no? Entonces como que vuelvo a casa y vuelvo de nuevo a mi, pues eso, a mi espacio, ¿no? Entiendo que la Marta que vemos ahora es una mezcla de las influencias de Málaga, Madrid, Bruselas también, sí. y Barcelona, que han movido, ¿no? estos 4 sitios en ti. Pues mira, en realidad, claro, al final, creo que fue Steve Jobs, ¿no? Que decía que cuando pasa un tiempo, ¿no? De pronto reconstruyes el puzzle. Bueno, lo decía de otra manera, obviamente, pero más o menos era como así, ¿no? Es como vas viendo todos esos puntos, ¿no? Por los que has ido pasando, que crean esa constelación, ¿no? En el fondo que cada una somos. Bueno, y lo que queda, ¿no? Obviamente. Claro, yo soy una niña que, pues eso, que nació en Málaga, que además me crié en un entorno como muy natural, y entonces eso ha ido poniendo como una semillita en mí, ¿no? Pues mi infancia, ¿no? Donde me crié de pequeña. Luego me fui a Madrid a vivir y para mí Madrid, claro, me fui con los 20, ¿no? Los 20 años, 20 y pico, es una época muy chula, ¿no? Entonces para mí, pues eso, ¿no? El conocer la ciudad, conocer a gente, todo esto a nivel profesional también, ¿no? Hacer un curso aquí, otro curso allá. Claro, para mí, veniendo de una ciudad más pequeña, ¿no? Que es Málaga, pues me supuso también como una apertura, ¿no? Tremenda. Y de ahí... me fui a Bruselas, pero bueno, por casualidades de la vida, ¿no? Un poco como pues así en año sabático, buscándome un poco, ¿no? Como a mí misma. Mi pareja le salió un trabajo en Bruselas y dije, pues mira, como estoy un poco, ¿no? ¿Qué tal? Venga, vamos. Y Bruselas me trajo muchas cosas también, ¿no? El salir de España, no solo cuando viajas, sino irte a vivir fuera.
te resitúa en muchas cosas, o sea, de pronto pones contexto, te das cuenta de cómo... Yo, por ejemplo, el salir fuera hizo que me sintiera muy pequeñita. Y esto fue una cura de humildad muy interesante, porque claro, yo decía, ay, yo pensaba que hablaba bien inglés, pues no. Yo pensaba que hablaba bien francés, pues no. Yo pensaba que, no, estas cosas de pronto verte en situaciones, ¿no? Donde ves pues eso, que otra gente habla mejor que tú, que otra gente tal, ¿no? Es como que otra gente tiene otras referencias diferentes, empezar a ver distintas realidades, pues yo qué sé, cómo se vive allí, cómo se vive la ciudad, ¿no? Cómo es la gente. Además, una ciudad como Bruselas es una ciudad también pues que pensemos que es muy institucional, ¿no? Tiene la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, la sede de Naciones Unidas, o sea, quiero decir, es una ciudad muy... Entonces, claro, de pronto, claro, ves toda esta institucionalidad y claro, dices, uy, te sientes como muy pequeñita. Estás tomándote una cerveza o un vino con alguien y resulta que trabaja en la OTAN y es un... O sea, estas cosas, ya, ¿no? los mínimos son máximos, ¿no? Entonces dices, pues parece majo, ¿no? Yo qué Ya. sé, y luego resulta que... No, bueno, estas cosas, ¿no? Como muy locas. Entonces también es divertido, ¿no? Todo esto. Y bueno, y yo, por ejemplo, pues esto que contaba, ¿no? En esta búsqueda de mí misma, mi Bruselas me sirvió mucho para poder tener también espacio. Bruselas y las ciudades europeas, como tienen este invierno tan frío... Buah, Bruselas en concreto, yo recuerdo un frío de la muerte. Vamos, frío, oscuridad, tú imagínate una malagueña allí, ¿no? Claro. Frío, oscuridad, bueno, oscuridad, pues eso, ¿no? Como muchas nubes. Para mí, por ejemplo, también supuso pues, conectar con esta energía de introspección que era muy importante, que las malagueñas esto pues como que necesitamos que se nos favorezca, porque somos muy, ¿no? hacia afuera. Yo hablo así en general, obviamente. Aquí sí, cada sí, una sí, es, personalidades en todas partes da igual, pero sí que es un carácter que te invita el calor, la temperatura, claro, a vivir hacia afuera. Sí. Claro, y entonces esto fue muy bonito porque, claro, para mí, para mi proyecto, para seguir estudiando, seguir, ¿no? construyendo, ¿no? lo que soy, pues me sirvió mucho, ¿no? Incluso el entorno, ¿no? el poder permitirme este espacio, ¿no? hacia el interior. Y bueno, recuerdo que empecé a hacer un curso en Barcelona porque una amiga me dijo, ay, te va a encantar este curso, tal, y yo iba desde Bruselas a Barcelona a hacer el curso ¿no? Que eran así como retiros pues eso, era un curso de un año y cada 4 meses tenía como que ir presencialmente, ¿no? Hacíamos cosas online, pero había como que ir. Y yo recuerdo pisar Barcelona y de pronto, ¿sabes? Esto que te contaba al principio, ¿no? De sentir la energía del Mediterráneo de nuevo. Y tuve como súper claro que dije, yo tengo que venir a vivir aquí. Me acuerdo que se lo dije a mi pareja, le dije, oye, no sé cómo explicarte, pero siento que tenemos que irnos a vivir a Barcelona. Y me acuerdo que dijo, bueno, pero claro, yo tengo mi trabajo, tengo mi contrato, tengo no sé qué, estas cosas, ¿no? Claro. Que luego hay como que una cosa es, ¿no? Y sí, y empezamos a decir, bueno, ¿y si lo pensamos como posibilidad, ¿no? Estas cosas, ¿no? Pues eso, de empezar a una idea, a materializarla. Y empezó a suceder, ¿no? Es como, pues fue todo fácil. De pronto él encontró un trabajo aquí, yo empecé a divulgar. Todo se fue dando, apareció mi primer libro, luego, o sea, es como, bueno, creo que era el lugar, ¿no? Yeah, que sí, que fue un sentir aquí estoy en casa, ¿no? Y más después de venir de Bruselas, un contraste tan grande. Totalmente. Wow. Has hablado de empezar a divulgar y de que era tu pareja quien tenía como que adaptarse más a nivel de trabajo. A nivel laboral, yo sé que tú has estado trabajando como project manager incluso, ¿no? Y como otras áreas. Entiendo que ya en ese momento tenías esa flexibilidad como estilo de vida. Sí. ¿Cómo te sales del sistema? ¿Cuánto has pertenecido a él? ¿Cómo ha ido esto en tu Pues mira, yo trayectoria? cuando vivía en Madrid, yo trabajaba en una universidad y era como la gestora de innovación de esa universidad, ¿no? Pertenecía, ¿no? a un área de gestión de innovación y claro, yo tenía allí pues mi despacho, ¿no? Y trabajaba pues eso para todo lo que tiene que ver con fondos europeos, gestión de la investigación, de la innovación, ¿no? Y ese trabajo no me gustaba absolutamente nada, pero se me daba muy bien. Entonces, claro, aquí es como ¿no? Decía, bueno, se me da bien, permite que pueda vivir, pero no era para nada mi pasión ni nada. Entonces, claro, aquí entras muchas veces en conflicto con algo que se te da bien, pero no te gusta hacer, ¿no? Y yo recuerdo que tenía una mentora que me decía, ya Marta, pero te tienes que hacer cargo de tus talentos. Y yo decía, ya, pero jolín, es que no quiero trabajar en esto. Entonces, en este trabajo, como se me daba bien,
Pues, ¿qué es lo que yo hacía? Esto cuando vivía en Madrid con 20, ¿no? Bueno, pues yo hacía mi trabajo muy bien y muy rápido, y el tiempo, ¿sabes? Otro rato que tenía, esto que no me escuche nadie de aquella época, pero... Ya prescrito. Ya prescrito. El tiempo que tenía libre, entre comillas, ¿no? Porque hacía las cosas muy rápido, pues me dedicaba a estudiar, ¿no? Entonces yo recuerdo que en esta época a mí siempre me apasionó todo lo que tiene que ver con el mundo de lo natural, con el mundo de la alimentación, con esta conexión con la naturaleza. Y en mi propia búsqueda personal, como me parecía increíble lo que hace el cuerpo femenino, pues yo investigaba sobre el ciclo menstrual, investigaba sobre qué pasa con el cuerpo femenino en la fertilidad, en el embarazo, en la menopausia. O sea, esto era una cosa que a mí me interesaba. Entonces, ¿yo qué hacía? Me compraba todos los libros que encontraba, me apuntaba a todos los cursos que encontraba. Había muy poca cosa en aquella época. Claro, te iba a decir que en aquella época no habría tanta variedad como hay ahora. Como estaba en la universidad, ¿qué pasa? Que yo tenía acceso a muchísimos papers que, no sé, normalmente la gente no puede entrar porque requiere suscripción, además suscripciones carísimas, ¿no? Tenemos suscripción a todas las revistas, entonces yo entraba, o lo típico que le pedías a este amigo que está haciendo el doctorado, oye, descárgame tal, ¿no? Que no me puedo... Entonces, yo recuerdo que leía estudios de investigación porque me parecían interesantísimos, ya iba como formando un poco como mi... Y entonces en Bruselas, ¿qué es lo que hice? Cuando ya después, ¿no?, decidí hacer este año sabático, porque dije, no, ya creo que mi etapa como gestora de la innovación ha terminado y me salí del sistema. Bueno, pues estuve como de año sabático estudiando. Y cuando, ¿qué pasa siempre, ¿no?, con el conocimiento? Pues que el conocimiento, primero, para seguir avanzando en el conocimiento necesitas asentarlo, ¿no? ¿Y cómo se asienta? Pues en mi caso, al menos, compartiéndolo, ¿no? Entonces empecé ahí en Bruselas, fue donde empecé, creé mi blog, en la época de los blogs, empecé a escribir artículos, resulta que la gente los leía, resulta que había muchas mujeres que esto les interesaba, y entonces empecé, claro, empezó la época de Instagram, entonces yo me abrí mi Instagram, así como pues todo muy, sí, ¿no? Como sí, pues sin mucha pretensión, no simplemente como para ir ordenando en mi cabeza las cosas, pues a mí me venía muy bien escribirlas, ¿no? Entonces escribía así como en forma de artículos y tal. Y estando allí en Bruselas, recuerdo que de pronto la gente de España me escribían de Madrid o me escribían incluso de Barcelona para decirme, hey Marta, sobre este tema ¿te interesaría dar una charla? ¿Te interesaría dar un taller? ¿Te interesaría tal? ¿Te pagamos el viaje? Y yo venía desde allí a dar charlas, ¿no? Y esto se empezó a convertir en una realidad y yo me empecé a dar cuenta de que esto que yo hacía, que no lo hacía mucha gente, pues empezó como a tomar forma, ¿no? Entonces fue como un poco, no sé si decirte fortuito, pero, ¿sabes? Es como que todas las piezas se fueron dando, ¿no? Entonces, mientras yo más aprendía y más compartía, me daba cuenta de que más más interés generaba y más, más iba haciendo una realidad hasta que pues empecé a construirlo como forma de vida, ¿no? Wow. Y ahora tengo una pregunta para ti. ¿Tienes tu propio negocio? Entonces te espero en tanialasanta.com para ayudarte a conseguir la facturación y el posicionamiento que tu negocio merece. O sea, claro, tú vienes de estudios de ingeniería química, donde en realidad no sé de la salud, yo soy química, no soy ingeniera química, o sea, no sé realmente qué peso tiene en la carrera pues la salud o estos intereses que tú tenías, o era algo que se veía de soslayo y tú te has hecho ahí ya una formación autodidacta, entiendo. Total. ¿No? Sí, porque fíjate, yo cuando estudiaba, claro, a mí la bioquímica me flipaba, o sea, me parecía súper interesante, era muy compleja, pero bueno, era y es muy compleja, pero me parecía súper interesante, ¿no? Y yo recuerdo en la carrera que nosotros, por ejemplo, estudiábamos mucho, ¿no?, en ingeniería química, estudiábamos mucho, pues eso, los procesos, ¿no?, químicos, entonces yo qué sé, pues desde la industria textil, la industria de todo lo que tiene que ver con detergentes, con fertilizantes, con, bueno, todo lo que tiene que ver con la industria química. Y lo que tú dices, y de soslayo se hablaba de, bueno, pues ¿dónde están los límites legales de emisiones de gases? ¿Dónde están los límites legales de vertidos, tal? ¿Dónde están los límites legales de...? No, todo esto. Y yo por aquella época conocí a un doctor que alguien le subía sus charlas en YouTube, ¿sabes? Así como en una calidad pésima, sonido pésimo cuando empezaba YouTube, ¿no? Que era el doctor Nicolás Solea, que es ahora uno de los mayores expertos en disruptores endocrinos de España y te diría que de Europa, ¿no? Y claro, yo recuerdo cuando empecé a escuchar a este hombre, pues por lo típico, porque buscando, bueno, sí, pues estas cosas de YouTube, ¿no? Alucinaba. Entonces, claro, cuando en la carrera estudiábamos todo esto, yo todo el rato pensaba en cómo esto afectaba a nuestras hormonas,
era la típica que preguntaba esto en clase, pero esto como no entra en el examen, la gente me hacía así como, a ver, Marta, esto... No interesa. No interesa, exacto. Y sí recuerdo de siempre hacerme, ¿no?, como estas preguntas. Yo te siempre he dicho que cuando yo terminé la carrera tenía como más preguntas que respuestas, ¿no? Entonces, muchas veces la gente dice, no, porque claro, tú terminas la carrera y la carrera te abre puertas. Y yo decía, sí, la carrera te abre puertas, pero a mí lo que me está es como generando muchas dudas. Siento que aquí no ha terminado todo, o sea, yo necesito saber más, sobre todo por intereses como más personales, ¿no? Y ahí fue donde encaminé o sea, a raíz de, ¿no?, de esto, de conectar con esta expresión que eran los disruptores endocrinos, que allá por el año, yo qué sé, 2006, 2007, esto no se hablaba tanto en realidad. Yo, pues eso, quería saber más, quería, ¿no?, como iba investigando más, y claro, esto me abrió lo que es el mundo de las hormonas, que por supuesto esto en ingeniería química no se estudia. Todo lo que es el mundo de la salud. Entonces, pues eso, empecé a estudiar medicina naturista en la Facultad de Medicina de Zaragoza, con el doctor Pablo Sad, que era, bueno, hacía un posgrado súper bonito. Estudié alimentación, nutrición y salud pública, porque al final la materia prima que le damos al cuerpo pues es importante. Y estudié también psiconeuroinmunoendocrinología. Sí, un palabra que solamente quien lo inventó no lo sabe decir, tal cual. Pero bueno, es como, eran estas piececitas que a mí me ayudaban para intentar poner orden, porque sí, aparte a mí me gustaba mucho leer investigación, no soy como muy friki de esto, porque siempre como me parecía muy interesante, ¿no? Pero sí que es verdad que al final la formación me ha ido como me ha ayudado a ir uniendo las piezas, ¿no? Porque en realidad todo lo que tiene que ver con la salud o todo lo que tiene que ver con esta relación que tenemos, ¿no?, con la naturaleza, con nuestro entorno contaminado o no contaminado, ¿no?, pues es muy complejo. Entonces, es muy difícil tener así como las respuestas absolutas. Yo ni mucho menos las tengo, sigo estudiando porque esto es complejísimo, ¿no? Y cada día que vamos avanzando y descubriendo nuevas, pues yo qué sé, nuevos productos, nuevos, ¿no?, va cambiando. Entonces fue un poco así, ¿no? Por un lado, de manera autodidacta, y de otro lado, claro, no existía en esta época, que yo tampoco soy tan mayor, pero es que esto es como todo muy nuevo. Reciente, sí. En realidad, no existía una formación en salud hormonal femenina. Entonces, en mi caso, hay gente muchas veces que me pregunta, Marta, ¿y tú qué hiciste para hacer lo que haces? Y yo digo, pues no te recomiendo mi camino porque fue larguísimo, ahora es mucho más rápido, pero sí que es verdad que hasta que yo llegué a estudiar psiconeuroinmunoendocrinología, es como, pues ya llevaba un recorrido, pues eso, un poco como autohecho, ¿no? Porque sí que es verdad que no era tan fácil llegar a esto. Pero bueno, al final creo que esa motivación, por eso te decía, ¿no?, la semillita, ¿no?, que por ejemplo para mí de pequeña vivir en la naturaleza, yo me crié en una granja, entonces en mi casa, pues yo qué sé, ¿no?, es como estaba muchísimo tiempo al aire libre. Yo recuerdo de pequeña, por ejemplo, que me encantaba subirme a los árboles y merendar en el árbol, subida, o sea, cosas así, pues como muy de medio mono. Entonces, claro, este contacto con la naturaleza y este entender, ¿no?, cómo la naturaleza y nosotros estamos muy relacionados, no solo desde la alimentación, sino desde todo, y luego el impacto que tuvo para mí, ¿no?, el estudiar ingeniería química y ver cómo la industria... Es que esto, la parte de industria, fábrica, claro. O sea, es que me parece como tan sorprendente que alguien como tú, ¿no?, elija ese camino. Sí, totalmente. Entonces, claro, o sea, ves como los dos extremos, ¿no? Entonces dices, claro, el camino tiene que estar un poco, ¿no?, por dónde va, ¿no? Tiene que estar un poco como por el centro. Me sorprende mucho al escucharte y me recuerda mucho a la conversación que tuvimos con Nieves Villena, la capacidad de hacer preguntas, porque yo recuerdo en mi época universitaria ser mucho más conformista, ¿no? Porque me dicen que esto es así, pues esto es así, y ya está, y puedo tener mis dudas, pero bueno, ¿no?, si esto te lo dice como esta institución o esta persona, ¿qué tal? Pero como eso, perfiles como tú, como ella, vais más allá, y por eso los compañeros dicen, pero ¿por qué? No, porque no es lo habitual, ¿no? Claro. Y al final sois las que estáis innovando o estáis introduciendo en vuestras áreas, pues eso, ¿no?, estudios o formación autodidacta que luego pasa a ser ahora universitaria o lo que sea, pero que en ese momento os habéis hecho vosotras el camino. Esto no lo puede hacer cualquiera. Sí, yo creo que parte mucho como de esta curiosidad, que todos somos muy curiosos, pero claro, ¿qué pasa? Un poco que el sistema va como haciendo que no lo seas tanto, porque al final, ¿no?, hay como un programa educativo que cumplir, ¿no? Yo recuerdo que yo a veces llegaba a mi casa y le decía a mi padre, ay, es que como que no me dejaban preguntar, ¿no?, la típica, porque claro, yo he estado
en fin, en mi infancia, castigada infinitas veces, porque yo hacía muchas preguntas incómodas, es que es verdad. Entonces, siempre y no estaba como, ChatGPT para que te respondiera. tal cual, es como digo, ay, madre mía. Y mi padre siempre me decía, pues mira, el que no pregunta, no sabemos si es muy listo o muy tonto, muy tonto. Así que tú, cualquier duda que tengas, ¿no? Dice, siempre pregúntala. Incluso aunque me moleste. Yo recuerdo, por ejemplo, y una cosa muy graciosa, que cuando leí, pues no sé, pues lo mismo en internet o así, que las amalgamas de mercurio, que sí, no, esto, yo me acuerdo que estaba en la carrera universitaria, me acuerdo que me fui al departamento de inorgánica, de química inorgánica, a hablar con mi profesor, el que me daba la clase, a preguntarle, porque claro, ya habíamos hablado con él, ¿no?, del mercurio y tal, pero claro, pues todo desde el punto de vista de la industria. Y le dije, oiga, y entonces, claro, claro, pedí como una tutoría, ¿vale? Pero para preguntarle sobre las amalgamas, no para preguntarle sobre el temario. Entonces digo, claro, porque en una boca donde siempre hay humedad y donde además hay un pH un poco ácido y donde, claro, con la comida y donde no sé qué, no sé cuándo. El inorgánico flipó. Flipó. O sea, es que no me pudo responder. Dice, pues no sé, tendría como que mirarlo. Pero eran estas cosas, ¿no? Como de siempre estar un poco, ¿no? Quizás como fuera de la caja. Siempre he sido un poco así, ¿no? Como de preguntarme estas cosas. Pero yo creo que todo viene de la observación en la naturaleza. Yo de pequeña me pasaba horas mirando las hormigas, mirando las hojas, mirando cómo se marchitaba una flor. Pues estas cosas de pasar tiempo en la naturaleza que hoy en día no tenemos, los niños no tienen. Sí, totalmente. Y dices que te vas, o sea, que empiezas a divulgar desde Bruselas. Entiendo que no te da como ningún miedo ni presión social o familiar, el decir, suelto esto, me voy por este lado. Lo digo porque ahora mismo es como muy normal en las generaciones actuales que digan lo que sea, pero en las que tenemos otra edad, no. Entonces, ¿tú no sentiste ninguna... O sea, gestionabas bien esa incertidumbre? ¿Sentías a tu alrededor que eso también se sostenía bien? ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues bueno, regular, también. Claro, sostener la incertidumbre no es fácil, ¿no? Pero yo, por ejemplo, es como cuando... O sea, tengo la sensación de que cuando una conecta con su certeza, ahí es donde está la clave. Entonces, claro, la clave, conectar con la certeza no siempre es fácil, ¿no? Porque tenemos, claro, miles de miedos y miles de cosas. Y yo, por ejemplo, cuando decidí dar el salto y dedicarme a la divulgación, bueno, no sabía si era un camino largo o no largo, pero sí que es verdad que sabía que era un camino no transitado, ¿no? Entonces aquí, pues eso, conectas con la incertidumbre que siempre es la compañera cuando vas por campo a través, cuando no vas por la autopista, ¿no? Por donde va todo el mundo. Y yo recuerdo comentar con mis padres que dejaba la universidad. Claro, imagínate, dejas la universidad, ¿sabes? Un puesto ahí que estaba muy bien, qué tal, qué cual. Y quería, pues eso, ponerme a estudiar. Y bueno, yo ya estudiaba cuando estaba en la universidad, ¿no? Porque como te decía, tenía como tiempo y ya estaba, ¿no? Haciendo formaciones y haciendo másters, posgrados y tal, pero sí como que quería dejarlo para dedicarme, pues eso, a escribir, para dedicarme a otras cosas o a seguir formándome, ¿no? A hacer como el cambio. Y yo recuerdo, claro, que mi madre, pues esta conversación, ¿no? De mira, que es un trabajo fijo, qué tal, o casi fijo, ¿no? Qué tal, pero es esto, es como cuando conectas con tu certeza, en realidad lo tienes tan claro que a pesar de que sea complicado, o bueno, o sea, no sé, no sepas cómo es, creo que ahí está la verdad. Yo en mi caso recuerdo conversaciones eso con mis padres y al final es al presentar, ¿no? Digamos, esa claridad, ¿no? En que esta realmente era la vocación. Y yo, si es que yo le decía a mi madre, digo, si es que yo se me da bien, o sea, me están empezando, pues eso, ¿no? Es como, cuando empezaba a comunicar, como te decía antes, se empezaban a abrir otras puertas. Y digo, si esto es lo que yo he hecho siempre bien, esto es lo que a mí se me da bien. Yo de pequeña, por ejemplo, una cosa que hacía siempre es que yo ponía mis muñecas todas así, en fila, y les daba clases. Entonces, quiero decir, yo llevo dando charlas desde los 5 años, ¿no? Entre comillas. Sí. Entonces, claro, esto es a mí lo que me enciende, lo que me ilumina, lo que hace que mis ojos brillen. Entonces, claro, ¿cómo no va a ser esto? ¿No? Entonces, yo recuerdo que tuvimos esa conversación con mis padres, pero claro, al ver, ¿no? También un poco, ¿no? Incluso desde su parte, dices, bueno, pues apuesta por aquí. También es verdad que yo en mi caso, cuando decidí dar el cambio, también era un momento en el que es propicio dar el cambio, ¿no? Es decir, todavía era muy joven, que cuando hacemos cambios un poco más mayores, fíjate, ¿no? Tantas historias que hay de mujeres, pues ya con hijos, con familia, pues yo qué sé, por ejemplo, cuando hubo la crisis financiera esta, ¿no? de los bancos, ¿no? En la que muchísima gente está 2008, 2009, 2010,
¿no? Donde muchas personas fueron a la calle después de 20 y tantos años de trabajo en una oficina bancaria, reinventarse. O sea, esto es mucho más complicado que lo que yo hice, que al final pues lo hice con los 30 o al principio de los 30, que más o menos es como tienes todavía tiempo porque no tienes muchas cargas fiscales, puedes apoyarte, ¿no? A veces si tienes unos ahorrillos, es como más fácil, ¿no? Entonces sí que, claro, cada una en su medida y en su edad, claro, tú con 30 los problemas tienen el tamaño de 30, ¿no? Cuando tienes 20 el tamaño de 20. Pero claro, ahora mirándolo con retrospectiva, digo, bueno, era buen momento también como para hacer el cambio. Te vas allí, abres el blog, comienzas a ver que hay agua en la piscina y también se lo puedes enseñar a tu madre, mamá, mira que me llegan cositas, que esto parece que hay algo aquí. El blog, claro, como las personas que empezasteis en aquella época, tiene un nombre que no es el tuyo, ¿no? Que es, mira, yo mi principio de dislexia siempre me hace aquí malas pasadas, es Food Green Mood. Sí, vale, Food Green Mood. Entiendo que ese es el nombre por el que se te empieza a conocer primeramente, antes que por el de Marta León. ¿Cómo ha sido la relación entre estas dos identidades y cómo ha avanzado en el tiempo? Pues sí, pues mira, en realidad la relación con estas dos identidades, o sea, empezó, claro, al principio no había relación, ¿no? Era solo Food Green Mood, yo me escondía detrás de ese nombre porque a mí me interesaba mucho, más que, pues que mostrarme yo, era como mostrar la información que tenía que contar. Es que esto es tan interesante que, ¿no? Entonces me escondía detrás de ese nombre y no me mostraba mucho, pero luego es como cuando vas también ganando un poco de seguridad, yo creo, ¿no? Te vas viendo también, ¿no? Vas como construyendo una autoridad, ¿no? A nivel más, divulgativo, por decirlo así, ¿no? Empiezas a perder como ese miedo a atreverte a mostrarte, ¿no? Para mí fue todo un camino. Yo recuerdo que tenía una mentora que me decía, es que tienes que hacerte vídeos. Y yo digo, es que me da mucha vergüenza hacerme vídeos. Bueno, pues estas cosas, ¿no? Y a medida que fui ganando seguridad frente a la cámara, porque claro, a mí me encantaba, o sea, yo podía dar una charla delante de 100 personas, pero otra cosa es ponerme delante de una cámara que no sé quién hay al otro lado. No puedo mirar los ojos, porque claro, cuando hablas para las personas, tú miras a los ojos y tú percibes si esto está interesando, si no está interesando, si tienes que cambiar por aquí, si esto no se está entendiendo. En algo tan técnico y además desconocido en aquel momento. O sea claro. Y hablar frente a la cámara, tú esto no lo sabes, entonces tú interpretas que esto, bueno, pues yo qué sé, interesa o no, ¿no? O bueno, vas viéndolo un poco según los likes, según las visualizaciones, según lo que antes, no sé. Más. Y eso que era una época muy de lo escrito, ¿no? En aquel momento, o sea, que tuviste unos años, entiendo que era más el medio escrito antes de llegar el vídeo o enseguida. No, años, ahí. Claro, vale. Años de escrito totalmente. Vale. De hecho, yo escribía para revistas también, o sea, como que era, o sea, yo no daba estuve años sin dar la cara, por decirlo así, sin dar la cara a nivel de redes, ¿no? Y claro, y cuando ya, pues eso, empezó a predominar un poco, pues yo no sé sobre qué año sería, pero pues no sé, 2016, 2000, por ahí, que empezó así como a haber más vídeos, o sea, como más... sí, la gente empezó como a mostrar un poco, audiovisual. Claro. Pues ahí empecé a salir un poco más y me vi que me sentía cómoda. ¿No? Es como, bueno, todo esto fue como un proceso, y ahora lo cuento muy rápido, pero esto fue como todo su proceso. Y entonces, mientras más empecé a salir, llegó un momento en el que dije, ostras, pues igual, y aparte, ¿qué pasa? Que yo empecé a dar cuenta que a más de uno le costaba lo de Food Green Mood, y yo digo, es que igual Marta León es más fácil. Entonces, al final, yo lo que quiero es que la gente se quede con el mensaje, y si la gente se está perdiendo en cómo se pronuncia esto, aquí se nos está perdiendo la atención. Entonces, como, bueno, fui un poco, ¿no? Como... Porque tu contenido siempre ha sido en español, ¿no? O sea, no es que tuvieras una visión de, en el momento de elijo un nombre en inglés para poder traducir a todos los idiomas, no, o sea, no, o sí estaba. Claro, bueno, en el principio sí, yo pensaba, digo, para llegar más lejos, claro, vivía en Bruselas, entonces... La influencia de los papers de investigación, claro, es que es inherente a la elección. Claro, lo que pasa es que efectivamente es como en el minuto 1 te das cuenta de que quien más te lee, pues al final es el público español, donde también mejor te expresas, es siempre en tu lengua madre, ¿no? Entonces, bueno, todo esto como que enseguida ya fue mucho más en castellano, ¿no? Y entonces, claro, aquí, pues como te decía, ¿no? Empecé pues eso, a mostrarme más, hasta que, bueno, sí, yo sigo teniendo el nombre en Instagram, pero quiero decir, ya sí que es verdad que pues casi todo el mundo me conoce por Marta León. O sea, que fue una etapa como de transición, ¿no? Hasta que finalmente, o sea, primero era uno el protagonista, luego durante un tiempo combinaste los dos y luego harías incluso el cambio en tus redes web. Claro, y todo, exacto, ¿no? poco a poco, exactamente, pero todo muy orgánico, ¿sabes? Fue como poco a poco, cuando fui viendo que, bueno, sí, creo que Marta León ya va empezando a ser... Y claro, todo esto, cuando yo empecé a darle como más importancia a mi nombre, a poner mi nombre, también esto fue acompañado con cuando empecé a escribir mi primer libro. Entonces, claro, cuando empiezas a escribir tu primer libro, ya te ves tu nombre como autora,
ahí también empiezas a entender que tiene un sentido ponerte como autora, ¿no? Porque quiero decir, antes, bueno, yo al final era más importante como el mensaje. Ahora sigue siendo importante el mensaje, no es que yo sea más importante que el mensaje, pero quiero decir, cuando te pones como autora es verdad que dices, vale, pues igual el nombre tiene que aparecer por alguna parte, o yo tengo que, ¿no?, saberse que soy quien está detrás de todo esto que estoy compartiendo. Sí, aunque el mensaje sea importante, la autoridad de quién viene es lo que te hace confiar en el mensaje o no. ¿Cuándo empiezas a escribir tu primer libro? ¿Sobre qué año es? ¿Es en esta etapa de escritura o más adelante? ¿O cómo lo abordas? Siempre sé que es un sueño que tenías siempre desde niña, pero sí. ¿Por qué dices creo que ahora ya? ¿O cómo llega esa oportunidad? Pues mira, en realidad, mira, yo por ejemplo cuando empecé a escribir el libro yo todavía vivía en Bruselas, fue en esta etapa de escritura, bueno, etapa de escritura ha habido siempre, pero me refiero en esta etapa donde predominaba, ¿no?, la parte de la escritura. Es en este momento que yo, o sea, cuando yo vivía en Bruselas, ¿no?, te contaba, había una amiga que me dijo, ay, hay un curso en Barcelona que te va a encantar, que tiene mucho que ver con pues con los ciclos de la estacionalidad, con los ciclos menstruales, ¿no?, sobre salud femenina, eso me interesaba mucho, bueno, sobre salud femenina, sobre el femenino, ¿no?, en general me interesaba mucho. Y entonces yo recuerdo que yo iba y venía, ¿no? Entonces, en estas idas y venidas, conocí a una compañera que era la doctora Ana Haim Jordan, ¿no?, ginecóloga, y recuerdo que hablando ella también tenía este sueño de algún día escribir. Y entonces empezamos, pues esto, con la que te sientas al lado, empiezas a hablar con la de al lado, justo era ella, justo hablando, ¿no?, estas cosas de la vida, ¿no?, que te unen, ¿no?, cuando hay como estos talentos compartidos, a veces, ¿no?, como que nos unimos. Y empezamos a soñar con la idea de escribir un libro juntas. Y empezamos a soñar con la idea de escribir un libro juntas, lo presentamos a una editorial, nos dijeron que le parecía la idea, ¿no?, nos dijeron que le parecía muy interesante, y recuerdo en Bruselas, pues eso, escribiéndolo con una ilusión tremenda, ¿no? Escribimos este libro que se llama Al encuentro de la maternidad, ¿no?, que fue mi primer libro, y además es un libro ilustrado, bonito, hicimos nosotros los dibujos, bueno, fue todo un viaje precioso, ¿no? Y esto fue, claro, nosotros lo estuvimos escribiendo 2015, 2016 más o menos, y creo que se publicó, si no me bailan las fechas, 2017. Ahí se publica mi primer libro y claro, conecto con el placer absoluto de embarcarme en un proyecto de escritura grande, porque yo siempre había escrito, pero cositas más pequeñas, ¿no? Cuando escribo ese libro, bueno, cosas de la vida, ¿no? Un tiempo después de haberlo publicado, me contacta Planeta para la posibilidad de escribir otro libro, esta vez en solitario. Bueno, claro, entonces yo ahí, imagínate, era como vivir mi sueño cumplido, porque yo siempre de pequeña, ¿no?, quería ser escritora y, bueno, ¿y esto cómo se hace? Y, bueno, mira la vida, ¿no?, como que te va poniendo estos pasitos. Y ahí escribí el libro de Alimentación y Salud Femenina, que es un libro además precioso, ilustrado, pude meter recetas. Bueno, fue como para mí, ¿no?, es un viaje, ¿no?, desde la primera menstruación hasta la última. Entonces ahí, pues eso, pude meter recetas, pude además hacerlo como mucho más a mi manera. Al hacerlo en solitario, pues pude hacerlo mucho más a mi manera, con gráficos, con esquemas, pues como en mi cabeza funciona todo, ¿no?, que yo me hago pues mis esquemas mentales, mis gráficos mentales, ¿no?, etcétera. Y poder explicar, bueno, pues eso, ¿no?, cómo la alimentación, en realidad el trabajo que llevaba años investigando, ¿no?, cómo la alimentación influye en las distintas etapas de la vida y cómo podemos cuidarnos, ¿no?, en las distintas etapas de la vida. Y cuando escribí ese libro, me acuerdo que estábamos justo en la promoción, ¿no?, promocionándolo y tal. Y yo tenía el run que me había quedado de que el último capítulo del libro, que habla sobre menopausia, sobre la última regla, ¿no?, se me había quedado tan corto, tuve que recortar tantas páginas que dije, tío, es que aquí había que escribir otro. Y recuerdo que se lo planteé a la editorial, les dije, mira, yo cuando estaba terminando el libro me he sentido así, creo que habría que escribir otro sobre menopausia, porque el libro de menopausia ya había alguno, ahora hay muchísimos más, afortunadamente, ya había alguno, pero claro, desde esta perspectiva de la alimentación con recetas, no había tantos en realidad, ¿no? Y me dijeron, sí. Nosotras también, cuando hemos leído, cuando hemos visto el manuscrito finalizado y tal, nos ha quedado como esa sensación. Entonces escribimos el de la Revolución Invisible, bueno, escribí, el de la Revolución Invisible, que es ¿no?, ya más centrado en menopausia, el cuidado de la salud a partir de los 40, ¿no?, el antes, el durante y el después. Porque claro, menopausia, ¿no?, nos queda como... Yo tenía también esta sensación de que nos queda como este momento irremediable donde, vale, sí, explicas qué es lo que pasa y ya. Y es como, no. Y esto yo ya lo había ido observando en mi consulta también, ¿no?
cuando vamos, ¿no?, preparándonos, pues aquí tenemos toda la información, tenemos ya como el camino mucho más allanado, estamos permitiendo que el cuerpo, ¿no?, funcione. Entonces, bueno, pues poder transmitir esto para mí era súper importante. Y cuando terminamos este libro y estaba haciendo la promoción, yo digo, bueno, ya son 3 libros, qué ilusión, esto ya sí es ser escritora, ¿no?, de verdad. Y claro, yo sigo con la intención de seguir escribiendo. Y recuerdo, pues eso, hablar con la editorial, que ellos estaban abiertos a seguir publicando más, y entonces les propuse el libro que ha salido ya, que es el de El equilibrio perfecto, que habla sobre la microbiota y nuestras hormonas. Porque, ¿qué pasa? Me pasó un poco lo mismo. Yo siempre, desde el segundo libro, ¿no?, desde que empecé a escribir en solitario, siempre le dedico un capítulo a la microbiota. Porque, claro, si la alimentación es importante, en realidad es importante por esto, porque permites que todo este microuniverso se exprese y haga su magia, o sea, genere la bioquímica, es como el laboratorio interior, ¿no?, genere la bioquímica a nivel de neurotransmisores, de absorción de nutrientes, bueno, de todo esto que pasa, ¿no?, en nuestro interior, y que la magia se dé. Y entonces, claro, esto hay que contarlo. Entonces yo siempre, en todos mis libros, siempre le dedico un capítulo a la microbiota. Y entonces soñaba con escribir un libro entero sobre esta relación, porque claro, todos los libros que yo había leído, otra cosa son los estudios y los artículos, ¿no?, pero los libros de divulgación que yo había leído hasta el momento, siempre hablaban como en genérico, ¿no?, o sea, para todos, ¿no?, la microbiota de hombres y mujeres por igual, bueno, lo de siempre, ¿no? Entonces decía, vale, si nos ponemos las gafas femeninas y vemos qué implica esto desde la primera menstruación hasta la última. Y bueno, y aquí fuimos desarrollando, ¿no?, el contenido, y la editorial le pareció una idea estupenda, y entonces, venga, vamos para adelante, ¿no? Y ha sido todo un reto, además escribir este libro ha sido como más reto que todos los anteriores, pero feliz. ¿Por qué ha sido más reto? Pues, mira, muy buena pregunta, porque ha sido más reto. Por un lado, porque me ha costado más encontrar estudios, esto pasa mucho, ¿no?, estudios solo de mujeres donde se hable de qué relación, ¿no?, o cómo nuestra microbiota, por ejemplo, pues influye a nivel de pubertad, o cómo influye a nivel de menopausia, o cómo, ¿no?, me ha costado un poco más como encontrar estos estudios. Y luego también por mí, porque, bueno, escribir siempre te pone contra, o sea, no solamente el reto de la página en blanco, sino también el reto de, bueno, este libro, te comparas con los libros anteriores, este libro gustará, no gustará, entonces también hay como todo un trabajo, ¿no?, personal de, bueno, de que lanzas algo, no sabes cómo va a ir, y entonces te genera, ¿no?, te entra en conflicto con con todas tus inseguridades, con tu síndrome de la impostora, con 1000 cosas, ¿no? Y bueno, y esto, todos los libros me regalan un poquito de esto, ¿no? Que también forma parte al final del crecimiento y de, bueno, pues de la vida, ¿no? Y entonces este libro, pues claro, si además ha sido como todo un reto encontrar artículos y encontrar como información, ¿no?, desde hace tiempo, ahora sí que hay ya muchos más, ¿no?, pero claro, yo quería también como buscar incluso desde más atrás, ¿no?, y no ha sido tan fácil. Bueno, claro, pues esto, ¿no?, pues como que también se suma. Pero sí, la verdad es que todo lo que ha sido la época de la escritura, ¿no?, de hecho a mí es lo que más me gusta. Yo siempre digo, si yo fuera como J.K. Rowling, que, ¿no?, escritor Harry Potter, si pudieras solamente vivir de escribir, yo sería feliz. Pues puedes aplicar esto a novela y divulgar sin que la gente sepa que les estás divulgando. Dale una vuelta, porque ¿cómo ha sido para ti gestionar los tiempos propios de tu carrera como escritora? Porque al final tú vienes de, me salgo del sistema, hago las cosas a mi manera, publico como quiero, soy lo prolífica que quiera y tengo la frecuencia que yo me marco, pero hablar ya de tiempos editoriales y de tiempos de escribir una pieza como esta, donde además tú con tu rigor puede que algo que hayas escrito ya un año o unos meses después quede obsoleto, digas, ay, quiero actualizar. ¿Cómo es tu gestión de esta parte de tu carrera, ¿no?, que depende también de agentes externos o de que interesa publicar en una fecha? ¿Cómo lo gestionas? Pues yo creo que esto es como lo más difícil, porque esto hay temporadas en las que lo hago mejor y temporadas en las que no lo hago tan bien. Pero, por ejemplo, a mí algo que me sirve desde hace muchos años es trabajar trabajar de acuerdo con mi naturaleza, ¿no? Claro, como yo me dedico al mundo de la salud hormonal, también tengo la sensación de que juego con ventaja, porque hay partes de mí misma, a nivel biológico, que me conozco, ¿no? Tengo como este autoconocimiento biológico, ¿no?, que llamamos. Entonces, yo desde el primer libro que escribí, en realidad, aplico mucho todo lo que es la productividad cíclica a mi vida. ¿Esto qué quiere decir? Que según el momento del ciclo en el que yo estoy,
ya detecto en mí, porque bueno, pues me voy conociendo un poco, ¿no? Ya detecto en mí cosas que se van potenciando y las utilizo para, sobre todo para retos como un libro, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo estoy, yo qué sé, pues en la consulta, si estoy en cualquier fase del ciclo, pues al final tú atiendes a las mujeres, le pones, ¿no?, todo el corazón que puedes, etcétera. Pero, por ejemplo, en algo así como tan largo como un libro, que es un proyecto de meses, de años, ¿no? Tiene distintas etapas. Hay etapas donde vas primero investigando, luego vas como ordenando cosas, luego vas escribiendo, luego vas corrigiendo y quitando. O sea, tiene como muchas etapas diferentes. Pues yo, por ejemplo, he observado en mí que hay momentos del ciclo donde soy mucho más prolífica y soy capaz de escribir mucho. O sea, tengo como mucha capacidad lógica de conectar las ideas y ponerlas en papel, conectar las ideas y ponerlas en papel. Entonces, aprovecho esos momentos para, por ejemplo, avanzar en páginas, ¿no? Luego hay otros momentos en los que esto no se me da nada bien. Sin embargo, se me da fantástico tachar, borrar, quitar, ¿no? Es como tengo este espíritu crítico súper activo. Entonces, estos momentos los utilizo a veces como para ir repasando, ¿no? Porque, claro, ¿qué me ha pasado con este último libro? Pues con este último libro es que he tenido que eliminar como 60 páginas porque la editorial... ¡Qué dolor! Ha sido horrible, ha sido horroroso. Pero bueno, por otro lado digo, bueno, qué bien, porque he podido, ¿no?, como construir todo un relato y luego ya vamos como acotando. No me ha pasado que dices, ay, ¿de qué más escribo? No, ¿no? Pero claro, hay como que de manera quirúrgica quitar cosas, porque claro, si no podría hacer un tomo enciclopédico, la editorial no me deja. Entonces me dice, tiene que ser de tantas páginas. Ay, Dios mío. Pues, por ejemplo, me doy cuenta de que hay momentos del ciclo donde esto se me da mejor. Hay otros momentos del ciclo donde se me da mejor, pues por ejemplo, pensar en, ay, esto que acabo de escribir aquí, si lo pusiéramos en un diagrama y lo pusiéramos así, 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 estaría buenísimo. Entonces, esto también lo hago mucho, ¿no?, con el libro, bueno, con todos los libros. De pronto hago como dibujos, ¿no?, dibujos horrorosos que luego la editora y la diseñadora los transforman en cosas preciosas, ¿no?, así como a lápiz de una flecha para acá, porque esto se convierte en esto, es total. Y esto no es igual que escribir, porque en el fondo es como, no sé, como plasmar la información de una manera más visual, más... Y esto se me da bien en otros momentos. Entonces, me he dado cuenta de que hay momentos, ¿no?, del ciclo en los que voy como, bueno, voy teniendo como distintos talentos potenciados y los utilizo a mi favor. Y yo he observado, pues esto lo llevo haciendo desde hace muchos años, yo he observado que cuando voy haciendo esto, trabajo más rápido y sobre todo trabajo mejor. Es como que soy más eficiente. Entonces, esto me sirve mucho, es un poco como mi truco, ¿no? Me encanta porque yo, a la gente que escribe libros y le veo hablar, lo más habitual es escuchar. Tenía una fecha límite y cuando quedan 2 semanas me di un palizón para llegar a la fecha que había acordado con mi editora, ¿no? Y en tu caso, o sea, que al final como tu propia luminiscencia hace que incluso tu carrera como escritora sea diferente y sea un reflejo natural de cómo eres por dentro, ¿no? Entonces tú negocias con la editorial, necesito 8 ciclos, necesito 10 ciclos para escribir este libro. Tú ahora que ya te consideras escritora, ¿no? Porque dices, ya tengo más de 3, ya soy escritora. Tú ya dices, vale, para el próximo libro necesito, ¿no?, 9 ciclos y medio, no lo sé, eso es una broma, ¿no? Pero sí, más o menos tú puedes, si dices, yo podría seguir escribiendo, ¿no?, toda la vida, tu parte ingeniera, que, o sea, sé que está también ahí, construye y dice, vale, pues más o menos mi próximo libro será en torno a esta fecha, ¿no? Y ya vas construyendo en torno a esto. En realidad sí, o sea, no lo pienso en ciclos, pero esto es muy buena idea, le voy a dar una vuelta, porque igual lo podía pensar en ciclos. Pero sí que es verdad que efectivamente digo, vale, esto, claro, voy viendo también cuánto a nivel realista, luego pasan cosas en la vida, obviamente, y me ha pasado, porque claro, ya llevo, pues este es el 4, me ha pasado de tener que hablar con la editorial y decir, necesito un poco más de tiempo. O sea, porque, a ver, también te puedes trasnochar y estar hasta las 3 de la mañana escribiendo, pero es que, claro, entonces, ¿qué haces? Cualquier cosa. Que está todo bien, o sea, quiero decir que hay personas que lo hacen así, maravilloso. Pero, claro, cuando es algo, no sé, piensa también eso, lo que yo escribo, ¿no? Lo que yo escribo tiene como diferentes fases. Entonces, no es solamente que se me ocurra una trama para este personaje, ¿no?, como pues otros escritores que tienen otro proceso diferente. Claro, no sé cómo sería escribir esto, la verdad. Yo siempre he pensado, escribir novela debe ser complicadísimo, creo que lo mío es más fácil, porque al final es como, bueno, necesitas entender, ¿no?, pues cómo está la evidencia científica, cómo está el estado del arte que decimos, y a partir de ahí transmitir. Pero claro, digo, cuando te tienes que invitar todo un universo de un personaje, no sé, ¿no? Yo te veo, Marta, yo te digo, tienes un futuro enorme si explotas esa vía de qué le pasa a un adolescente con su cuerpo, qué le pasa a una mujer madura, o sea, y se lo cuentas a la gente de una manera también, o sea, creo que es otra manera de llevar tu mensaje. Ahí lo dejo. Eso sería muy bonito, sí. Ahí lo dejo. En paralelo, entiendo que a esta carrera de escritora se suma la carrera
no sé cómo se llama esto, de colaboración en medios y programas como, pues no sé, relacionados con el bienestar y la salud, como Saber Vivir, o no conozco muchos más porque veo muy poco la tele, perdóname, pero bueno, tienes como un histórico muy amplio. Entiendo que para alguien que le ha costado el vídeo inicialmente, ahora es una aproximación más fácil porque dices, bueno, aunque estoy viendo una cámara ya tengo mucho callo detrás o la parte de escritora me avala y me da una tranquilidad. ¿Cómo se da? ¿Se da en paralelo a pues, las propias firmas con las que publicas los libros, que se van abriendo estas puertas? ¿O es algo que tú realmente dices, quiero llegar a más gente con este mensaje, a través de mis redes llego a este porcentaje, pero sé que la tele es un altavoz muchísimo más potente? ¿Cómo se da esto? Pues mira, un poco en realidad de las dos maneras. Claro, todo esto empezó a abrirse cuando, sí, pues a raíz de la publicación de los libros, ¿no? A raíz de la publicación de los libros es verdad que te ofrecen un altavoz, ¿no? Para hablar de un tema concreto. Claro, para mí mi propósito de vida en realidad es compartir todo este conocimiento para que las mujeres tengamos los recursos para cuidarnos. Porque estoy convencida, y es que lo veo cada día, que cuando sabemos cómo cuidarnos, o sea, no necesitamos ser ginecólogas, pero quiero decir, cuando sabemos las 4 cosas de cómo funcionamos en este momento, esté como esté, ¿no? Si estoy en los 20, si estoy en los 30, en los 40, en los 50, ¿no? Los 60, si sé cómo es el contexto de lo que me está pasando, también puedo saber cómo, ¿no? Pues cuidarme y poner las piezas para que el cuerpo haga su magia, ¿no? Entonces, claro, el poder compartir esto de un lenguaje a un lenguaje sencillo, pues a mí, lo que decía esta mentora mía, ¿no? Me decía, Marta, hazte cargo de tus dones. A mí se me da bien traducir este tipo de información, que es muy compleja, a un lenguaje un poco más humano. A veces al traducirla se pierden detalles, pero son detalles que a mi madre, a mi prima, le da exactamente igual. Entonces, quiere decir, al señor ginecólogo, pues a lo mejor dice, ay, no está siendo súper correcta. Bueno, pero al final, cuando estamos hablando de bajar un poco, ¿no? Todo esto, necesitamos entenderlo en un lenguaje sencillo. Entonces, los libros me permiten hacer esto. A través de los libros, sí que es verdad, como te decía, ¿no? Que se abren puertas, ¿no? Bueno, pues a veces escribir en una revista o salir en un medio, y soy consciente de la responsabilidad que implica llevar este mensaje más allá. A mí, por ejemplo, participar en el programa Saber Vivir, bueno, fue para mí una oportunidad preciosa que se abrió, pues eso, a raíz de uno de los libros. Fui a una entrevista. Estuve hablando fue una entrevista a raíz del último, ¿no? De la Revolución Invisible, y estuve hablando de menopausia durante, pues no sé, 15 minutos o así, 15 minutos de tele. En televisión 15 minutos pública. Para menopausia, bueno. O sea, es como, yo me sentí tan afortunada que en ese momento todo el miedo, te puedes imaginar que esto, o sea, me saca absolutamente de mi zona de confort, o sea, en aquel momento. O sea, claro, en aquel momento, bueno, ahora todavía un poco, pero igualmente, no sé, es como conecté con la responsabilidad y el privilegio de poder estar ahí. Porque o sea, mi madre no pudo tener el privilegio de recibir esta información. De hecho, esto fue uno de los motores también que me llevó a escribir este último libro, porque yo viví, cuando era mucho más joven, obviamente, la menopausia de mi madre, que mi madre además ha tenido muchos sofocos durante muchísimos años, lo ha pasado regular. Y mi madre, pues transitarlo desde la incomprensión, porque no había, o sea, quiero decir, no había nada. Hace 20 años y 25 años. Y entonces, claro, este motor de querer entender, de querer, ¿no? Como facilitar esta información, para mí es como que trasciende un poco incluso ese miedo escénico que tengo un poco todavía, ¿eh? Porque no te creas que no. Entonces, soy consciente de que al final estos medios me permiten llegar a más mujeres y poder llevar humildemente mi mensaje a más mujeres. Pero eso no quita que luego, pues a nivel personal, cuando yo llego allí y veo todos los focos, toda la parafernaria, siempre lo cuento en mis stories de manera muy divertida, porque claro, te pintan, te peinan, de hecho, mira, vengo así con los rizos estos, ¿no? De justo ayer. Pero claro, es todo, no es como ponerte en tu cámara y hablar, ¿no? Entonces a mí esto también me conecta con mi niña asustada un poco, pero cuando me doy cuenta, o cuando como decía, ¿no? Esto lo conecto con la responsabilidad de poder llevar esta información, es como que un poco el miedo se me pasa. Ya. Sí, que la vocación de servicio es mayor y compensa lo que puede haber en el otro lado de la ecuación. ¿Cómo ves tu carrera desde ese punto de vista combinado de
creo que hay una conexión muy fuerte con tu propósito, un autoconocimiento de tus dones, de tus tiempos, una vocación que va increciendo, porque no es decir, ya he contado todo lo que tengo que contar, sino que una persona como tú siempre va a tener nuevas cosas que contar. No te pregunto quizá el último libro con que te has quedado con ganas de que va a ser el principio del siguiente, pero seguro que está ahí. Tienes eso, toda esta parte divulgativa como check, ¿no? Llegan nuevas oportunidades, está claro, y también has hablado varias veces, ¿no?, de la consulta y de la parte que ibas ahí. Desde un punto de vista estructural, que todo ingeniero o persona de ciencias en su cabeza dibuja el organigrama y demás, ¿cómo es tu visión de estructura, de monetización, de crecimiento, de decir, ¿sabes? Esa parte como más de empresa o de combinar y de medir y decir, bueno, esta es la energía o los recursos que puedo poner aquí, en esta otra, porque al final tienes como muchas facetas a la hora de entregar tu trabajo. ¿Y cuál es como con la que te relacionas de manera más natural o cuál tienes que poner más conciencia? Pues yo lo veo un poco como un puzzle de muchos colores, ¿no?, por decirlo así. Veo que hay una parte de la consulta 1 a 1 que me encanta y que no quiero perder. Entonces sí que es verdad que también, bueno, pues por compromisos, por la escritura de libros, por tal, bueno, pues se reduce un poco y es verdad que no tengo como muchos días, pero me gusta seguir acompañando en la intimidad y me gusta seguir acompañando en el 1 a 1 y esto es muy bonito también. Lo que pasa es que, claro, ocupa mucho menos que hace unos años. Voy viendo como la parte de escritura crece y me gusta mucho también que haya una parte donde yo pueda, bueno, pues siempre dedicarle a escribir en artículos, a escribir en revistas, a escribir nuevos libros, ¿no? Esto me gusta mucho y quiero como que siga continuando. Y veo que por temporadas va creciendo, depende, toda esta parte de ir más al gran público. Desde, pues esto, ¿no?, desde medios de comunicación, pero también a lo mejor desde charlas, desde retiros, yo lo veo un poco como, pues eso, como un puzzle de muchos colores, ¿no? Y me gusta como que cada cosa tenga su compartimento. Dependiendo del momento vital, claro, desde que yo empecé hasta ahora, ese puzzle pues ha ido cambiando, ¿no? Pues el rojo ocupa más, ocupa menos, el verde ocupa más, ocupa menos, ¿no?, por decirlo así. Pero me gusta así como que sea arcoiris, ¿no? No que cada cosa ocupe igual que el otro, no necesariamente, pero sí me gusta, o sea, no quiero dejar nada para pasar a hacer otra cosa. O sea, siento como que he ido construyendo mi trabajo. Me gusta mucho cómo estoy construyendo mi trabajo con las distintas, ¿no?, partecitas, y lo que sí que me gustaría, bueno, pues quizás poder ir a nuevos lugares, ir a nuevos espacios, llegar a más mujeres, pues a lo mejor hacer alguna charla un poquito más grande, o sea, estas cosas sí, ¿no?, están ahí un poco como en la ambición personal. Pero me gusta, o sea, siento como que lo que estoy construyendo, lo que llevo construyendo desde hace años, está encajándose muy bien con mi vida, ¿no?, ahora. Y permitirme pues ese espacio para divulgar, ese espacio para incluso experimentar nuevas cosas, por ejemplo, ¿no? Ahora, bueno, pues he creado con unas farmacéuticas un aceite que es una maravilla, es como que he vuelto un poco a mi faceta de química y entonces hemos creado un producto, pero vamos, desde, o sea, no que pongo la cara y ya está, no, que es que hemos, desde abajo, ¿no? Hemos creado un producto pues, que es maravilloso para el cuidado de la piel, ¿no?, etcétera. Entonces también volver un poco a esta parte, de mi parte química, también es muy divertido, aunque ya evidentemente no lo tengo todo tan fresco, me tengo que apoyar pues eso de unas farmacéuticas que sí que trabajan más en esta parte de elaboración. Esto, por ejemplo, está siendo nuevo y está siendo muy bonito. El poder crear cosas que no existían, no solamente desde el mundo de las ideas, sino también desde lo sólido, desde un producto que realmente cuida, pues eso, lo que para mí es importante, que no haya disruptores endocrinos, que tenga unos materiales saludables, que nutra, esta vez, ¿no?, desde fuera, etcétera. Entonces, bueno, ahí voy, la verdad, pero sí, es como... Siento como muy multicolor, ¿no? Como tu, pues mira, como el estudio, ¿no?, en el que estamos, muy luminiscente, pues siento como mi futuro, ¿no?, así desde la parte esta ingenieril, como muy multicolor, y esto me gusta. Wow, me encanta porque, claro, siempre cuando escuchamos a Marta León hablar, hay mucho creado, ¿no?, por Marta León, pero hay poco de Marta, ¿no? Que es una cosa que me sorprende mucho, porque siempre que me documento un poco para las entrevistas y demás, una de las cosas que hago es buscar, ¿no?, qué hay. Y de verdad, Marta, creo que es la persona que menos he encontrado sobre ella de los
no sé cuántos episodios llevamos. O sea, entiendo que también es una elección, entiendo que cuando somos más así es porque hay una importancia muy grande en nuestra vida privada y tenemos un punto un poco hermético, ¿no? Quizá también asociado al nivel de alcance o impacto que tiene tu mensaje, o que es algo como esencial de tu naturaleza. ¿Qué dirías que es? ¿Hay una parte como de protección o es una parte de yo soy así, ¿no? Precisamente cuando más hago hacia afuera, más protejo como mi parte interna? Pues bueno, no sé muy bien de dónde vendrá, la verdad, pero porque yo siempre he sido una persona como muy extrovertida, ¿no? Pero sí que es verdad que tengo también como esta, así como esta necesidad de custodiar, ¿no? Porque también, claro, ¿qué pasa? Que muchas veces interpretamos, ¿no? Cuando estás muy hacia afuera, también compartes muchas cosas y como que quizá te muestras muchísimo, ¿no? Y claro, yo por un lado pienso que no es tan importante mi vida o mi vida privada, entonces muchas veces, pues yo qué sé, en redes sociales y tal comparto, pero comparto un poquito, no comparto mucho. La gente no sabe mucho, ¿no?, de mi vida privada, pero siento que tampoco es tan importante. A veces voy contando un poquitín porque yo qué sé, pues me preguntan y tal, pero siento como que tampoco es tan importante. O sea, yo en mi caso siento como que es tan potente el mensaje y tan importante lo que tengo que contar que hablarte. De hecho, por ejemplo, esto me pasa mucho cuando hablo en las newsletters, ¿no? Yo escribo una newsletter semanal y entonces, bueno, suelo hablar pues eso sobre salud hormonal, compartir mi episodio de podcast, que siempre hago como, pues eso, hago como episodios monográficos sobre algún tema, pues hablamos de la tiroides, hablamos de la microbiota, hablamos de disruptores, de, yo qué sé, ¿no?, de ritmos circadianos, de cosas que atañen a las hormonas. Y a veces hago alguno así un poco más personal, pero muy, muy poco, porque siempre pienso, pues si es que esto tampoco es tan interesante, si es que lo interesante es que si comiéramos esto y lo otro nos sentiríamos mucho mejor. Siempre tengo como esta idea, pero no tanto porque tenga que ver con mi autoestima, que bueno, me considero que estoy bien, sino como que no sé si aporta mucho, ¿no? No sé, tengo como esta cosa siempre, no sé si aporta mucho el hecho de contar demasiado de mí, o sea, sí, lo suficiente como para que te sientas tranquila, porque lo que te estoy contando, bueno, pues hay una base, ¿no?, más profesional, ¿no? Hay todo ¿no?, como un rigor detrás de lo que te cuento. Pero más allá de esto, ¿no?, que te deje tranquila de dónde viene el mensaje, que no me lo estoy inventando, ¿no?, sino que, no sé, siento como que bueno, que no sé hasta qué punto aporta. No sé si es también una parte, esto quizá viene también de mis padres, ¿no? Esta parte un poco como de humildad, de que no eres el centro del mundo, no eres tan importante, es más importante lo que tienes que dar y el servicio que tienes que dar para construir un mundo mejor. Sí, totalmente de acuerdo, la vida privada es la vida privada de cada uno, pero sí que es verdad que yo creo, y ahí creo que hay algo, o sea, que hay un hilo del que tirar, que la gente con las historias reales, me da igual que sean tuyas, de una amiga que le pasó tal, o sea, como que no sé, yo veo una nueva, o sea, como una nueva línea como escritora a un nivel como más, no sé, más sencillo, más no te estás enterando que te estoy educando en tu salud, pero creo que ahí hay una vía. Así que nada, millones de gracias por dejarnos ver las claves de tu luminiscencia, los entornos que han detonado lo que vemos hoy aquí, una persona que tiene una vocación enorme de servicio y una carrera como escritora también muy larga. ¿Dónde pueden encontrarte para que sigan tu trabajo, aparte de la tele, para los que no vemos en la tele? ¿Dónde también? Pues mira, sobre todo la sede central, ¿no?, digamos, sería en martaleon.com, en mi web, porque ahí encuentran artículos, ahí encuentran también el acceso a mi podcast, ahí encuentran también mis redes sociales, ¿no? En Instagram estoy como Food Green Mood, pero bueno, si pones Marta León, como he cambiado un poco, ¿no?, todo, también te llega. Pero si no, ante la duda, en martaleon.com, ahí llegas al canal de YouTube, ahí llegas a Instagram, ahí llegas a todo. Vale. Pues ahí lo pondremos, añadiremos también los libros que has ido comentando ahora en postproducción. Dar las gracias también a Elia Fibla, que te cedió su silla cuando le preguntamos a qué mujer luminiscente le gustaría pasarle el testigo. Y te hago la misma pregunta. ¿A quién te gustaría cedérsela tú? Pues mira, hay muchas personas, pero quizás, no sé si ya has entrevistado, pero mira, yo conozco a Elia Fibla desde hace muchos años y para mí es también una especie de mentora.
Y en el proyecto de Las Amancias, que fue un proyecto muy bonito que creamos que está creado, para llevar toda esta parte de la ciclicidad, de esta productividad cíclica, de tal, un poco más allá al mundo del emprendimiento y de la emprendedora que tiene que organizar su tiempo, su trabajo, su energía, y no es fácil. Pues en este proyecto conocí a Miriam Díaz, y es una mujer que... me encantaría que la pudierais conocer, porque es una mujer que irradia una paz, que tiene una trayectoria tan bonita, además también, ¿no? de cambios de rumbo, de crecimiento, que merece la pena, yo creo, escuchar su historia. Sí, estoy de acuerdo contigo, tiene una historia de vida apasionante y me parece una persona estupenda para que siga aquí continuando con esta conversación. Millones de gracias, Marta, gracias por este hueco en esta agenda que ahora mismo en este momento del año está muy solicitada, y gracias como siempre a ti por estar con nosotras en un episodio más. Nos vemos en el próximo.